todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al en vivo del día de hoy. Como ya ustedes saben, el tema va a ser totalmente abierto para que puedan hacer preguntas acerca de cirugía estética, de cualquier tema que tengan interés. Y bueno, como ya es nuestra costumbre, vamos a dar comienzo a las preguntas. Doctor, nos preguntan, ¿qué debo esperar de una cita de valoración? Ok, bueno, una cita de valoración. Bueno, vamos a hablar de nuestra cita de valoración y yo considero que es lo que deberíamos esperar de cualquier cita de valoración en cualquier parte. Una cita de valoración para una cirugía estética tiene que ser una cita sumamente completa, muy amplia, donde se nos explique el procedimiento del cual tenemos interés, lo positivo, lo negativo, los riesgos a corto, a mediano, a largo plazo. Obviamente se nos describe el procedimiento que nos vamos a realizar en cuanto al tipo de anestesia, en cuanto al proceso de recuperación, de modo que tiene que ser una cita sumamente completa donde se aclaren todas las dudas que podamos tener al respecto de la cirugía que nos queremos hacer. Insto a que la gente pregunte este tipo de cosas porque no es solamente que nos digan las cosas que queremos escuchar. En cirugía estética muchas veces tengo la impresión de que el paciente llega como diciendo: voy a ver si el doctor dice las ideas que yo tengo en la cabeza para ver si me cae bien y me opero con este doctor, pero no se trata de eso. Si uno va a ver lo que son la inmensa mayoría de los resultados de cirugía estética que vemos en personas del mundo de la farándula, lo que es en el cine, en la televisión, no solamente de Hollywood, también a nivel de, por ejemplo, de actrices, por ejemplo, mexicanas, venezolanas y de otros lugares, uno ve muchas veces resultados que están lejos de ser ideales. Muchas veces se lamenta uno cuando ve estos resultados, se lamenta que la persona se haya decidido operar. Entonces, y estoy seguro que esas personas no pidieron al cirujano que las iba a operar que las dejara lo más feas posibles, todo lo contrario. Entonces, si esas personas con el dinero que manejan, con la fama, con todo esto, no obtuvieron un buen resultado y probablemente consultaron con cualquiera, pues debemos asesorarnos lo mejor posible antes de tomar la decisión de hacer un cambio en nuestro cuerpo que va a ser súper permanente. O sea, es algo que difícilmente la persona va a poder cambiar una vez que se realiza. Ustedes ven que esas personas muy famosas del mundo del espectáculo, cuando se operan y quedan mal, ya nunca volvieron a ser tan bonitas como eran antes. Entonces, igual podría pasar con la paciente convencional de cirugía estética, y entonces eso hace que la consulta tenga que ser tomada de verdad en serio. En todo sentido, también debemos consultar con un profesional que sea un cirujano plástico debidamente registrado, en este caso en Costa Rica, que sea miembro de la Asociación Costarricense de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, para que así pues uno tenga un poco más de certeza de con quién se va a operar. Bueno, pues básicamente eso, pero pues, la información debe ser una información que, como ustedes han visto en nuestros en vivos, pues es una información totalmente amplia. No debería haber ninguna diferencia entre la información que les damos nosotros a nuestras pacientes y la información que ustedes observan, que ustedes pueden apreciar en este tipo de en vivos, de modo que debe ser algo sumamente completo, como lo he dicho. Doctor, ¿cómo sé qué tipo de implante es para mí? Ok, cuando hablamos de implantes, y me imagino que me están preguntando por lo más común, que es el implante mamario, estamos hablando de dos tipos de implantes redondos, de implantes anatómicos. La recomendación depende básicamente de lo que cada cirujano maneja. La inmensa mayoría de los cirujanos plásticos únicamente aprendieron a manejar el implante redondo, entonces probablemente van a recomendar un implante redondo, pero quienes aprendimos a usar implantes redondos y posteriormente aprendimos a usar implantes anatómicos, entonces evidentemente sabemos usar los implantes. Y en términos generales,
una experiencia que podemos decir tenemos de cerca de 19 a 20 años de usar ambos tipos de implantes redondos y anatómicos y 24 años de estar usando implantes. O sea, eso significa que durante los primeros 5 años de ejercicio profesional únicamente usé implantes redondos, pero posteriormente ya pudimos empezar a usar anatómicos. Basado en esa experiencia, puedo decirle a cualquier paciente que un implante anatómico siempre será superior a un implante redondo en cuanto al resultado. Siempre va a llenar muchísimo mejor el polo superior, la parte del medio, entonces va a llenar muchísimo mejor el escote, va a cambiar la posición del pezón y va a desplazar el pezón para arriba, por algunos detalles específicos de diseño que hemos hablado múltiples veces en los en vivos, pero que además vamos a estar haciendo una serie que vamos a estar publicando en los próximos días a través de Instagram. Vamos a hablar de las diferencias específicamente entre un implante redondo y un implante anatómico, y van a poder ver ustedes cómo estos implantes pueden permitir mejores resultados. Los implantes anatómicos pueden permitir mejores resultados y por más largo tiempo que los implantes redondos. Entonces no tengo ninguna duda en que esto es así, pero pues habrá pacientes que, es decir, la paciente dice yo quiero implante redondo, insisten que quiere implante redondo y el caso de esa paciente permite el uso de un implante redondo, pues para esa paciente el mejor implante será el redondo. ¿Por qué? Porque si uno le pone un implante anatómico, probablemente siempre va a quedar en la cabeza ella que con el otro implante se le iba a ver mejor. Así que en esos casos usualmente uno autoriza la colocación del implante redondo, por supuesto si el caso y la anatomía de la paciente lo permiten. Si no, pues como profesionales debemos decir a la paciente que no podemos tomar el caso, ya que si sospechamos por las características del cuerpo de la paciente que va a tener un mal resultado, pues debemos no tomar el caso antes de ir a tener un mal resultado, del cual inevitablemente nos van a responsabilizar, y aparte de eso nunca van a decir que fue por culpa de la mala decisión de la paciente que tuvo un mal resultado. Doctor, nos pregunta, ¿cuánto tiempo de recuperación se necesita en una rinoplastia? En una rinoplastia usualmente vamos a tener, digamos, como en todas cirugías, dos fases en la recuperación. Una fase temprana, que digamos que es la fase durante la cual los pacientes pueden estar inflamados. En el caso de las rinoplastías, en un pequeño porcentaje de mis pacientes puede haber algunos moretes y pues evidentemente hay inflamación. En el caso de la rinoplastía puede haber salida de líquido manchado con sangre o de sangre en los primeros 3 días, máximo 4 días. De modo que, bueno, y además la presencia de una férula que ponemos acá en la zona de la nariz, esa férula usualmente la estoy retirando alrededor de la semana, momento en el cual la mayor parte de la inflamación ya se ha ido. Entonces, podemos hablar de que esa parte, que es un poquito más complicada, más difícil para el paciente, pues toma alrededor de una semana a 10 días. Una vez que quitamos la férula, pues ya el paciente digamos que podría estar haciendo una vida mucho más normal, pero evidentemente hay un proceso inflamatorio todavía en curso y seguramente va a tomar algunos meses antes de que uno pueda decir, bueno, ya esto es el resultado definitivo. De hecho, habitualmente le estoy diciendo al paciente que el resultado definitivo se verá a partir de los 11 meses o por ahí. Sin embargo, pues ya antes de eso tenemos algo que se ve muy bien en el 99% de los casos. Doctor, nos pregunta, ¿para la cirugía de aumento de senos se deben utilizar medias para la circulación? En todos los casos de cirugías que realizamos, incluyendo las cirugías de aumento de senos, empleamos medias de compresión, medias antiembólicas. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está bajo los efectos de la anestesia, se altera no solamente el estado de conciencia del paciente, y obviamente, y no solamente se genera un estado, digamos, o se induce una analgesia para reducir el dolor del paciente y una relajación muscular digamos, en la zona del cuerpo que vamos a operar, o en el caso del movimiento respiratorio, no solamente se afecta los músculos de la respiración cuando hacemos el uso de relajantes musculares, sino que se relajan absolutamente todos los músculos del cuerpo.
Eso incluye los músculos que están en las venas del cuerpo, en las venas de las piernas, y hay una gran cantidad, sin duda, de efectos de esos medicamentos anestésicos a niveles cerebrales y a niveles sistémicos, que no son solamente los que nos dicen en los folletos. Entonces hay una gran cantidad de efectos que probablemente son no conocidos, que van a afectar de alguna manera el funcionamiento del sistema circulatorio. Entonces van a afectar la circulación de las piernas, y eso podría llevar a que la sangre en las piernas fluya mucho más despacio. Adicionalmente, cuando estamos, por ejemplo, de pie, mantenemos un poco de contracción de los músculos gemelos o gastronemios, que están, digamos, en los músculos de la pantorrilla. Y esos músculos, cuando estamos caminando, son activados. Algunas personas hablan de que es un corazón periférico, porque el bombeo que generan estos músculos en las venas de las piernas es muy fuerte, y eso hace que la circulación de esa sangre se mantenga cuando estamos caminando, cuando estamos activos. Cuando estamos totalmente quietos, cuando estamos acostados, pero en este caso cuando estamos quietos, acostados y bajo el efecto de la anestesia, el flujo sanguíneo es todavía más lento. Eso podría llevar a un fenómeno, o sea, algo para lo cual el cuerpo no fue hecho. El flujo sanguíneo de las venas será todavía más lento. Usaremos incluso medicamentos que serán vasodilatadores, harán que los vasos sanguíneos se ensanchen un poco, y eso hace que el flujo de la sangre allí sea todavía más lento, pudiendo llevar a que la sangre se espese, pudiendo llevar a ruptura de las células de la sangre. Eso podría empezar un proceso inflamatorio que llevaría a la formación de un coágulo. Esos coágulos se podrían ir haciendo cada vez más grandes, y en algún momento podrían despegarse, ser, digamos, succionados hacia el corazón, y del corazón ser enviados a los pulmones, lo cual podría causar algo que se llama un embolismo pulmonar, y dependiendo del tamaño del coágulo, el daño puede ser sumamente severo, puede generar un cuadro que puede ser fatal intraoperatoriamente o posoperatoriamente. Evidentemente, la mayoría de nuestras pacientes de aumento de seno serán pacientes de bajo riesgo, pero muchas de nuestras pacientes, aunque sean pacientes jóvenes sin patología conocida, emplean anticonceptivos, muchas veces anticonceptivos inyectables, los cuales incrementan o facilitan los procesos de coagulación. Adicionalmente, bueno, es conocido de todas las personas en los últimos 2 años y un poco más quizás, las vacunas, por ejemplo, han generado problemas de coagulación, problemas de trombos, etcétera. Entonces, y podríamos también tener probablemente algunos efectos residuales de todo este tipo de cosas todavía en nuestros pacientes, y todo eso facilitaría la posibilidad de formación de coágulos en las venas de las piernas. Por tanto, unas medidas de prevención, como es el uso de medios de compresión, como es el uso de algunos anticoagulantes en dosis profilácticas, el uso de equipos de compresión venosa secuencial durante la cirugía, y el hecho de que se haga una deambulación, es decir, que el paciente pueda caminar inmediatamente termina la cirugía, pues son, digamos, que las maniobras que se pueden emplear y que se deben emplear para justamente reducir el riesgo al mínimo posible. Doctor, nos pregunta, ¿una persona que siempre ha tenido quistes mamarios podría colocarse implantes? ¿Qué riesgos existen en desarrollar algo más? Ok, sí, es muy común que nuestras pacientes, digamos, siempre les pedimos a todas nuestras pacientes un ultrasonido mamario previo a la cirugía, y con mucha frecuencia encontramos quistes simples en los senos, no tienen ningún problema. Muchas veces encontramos quistes simples, a veces 1, a veces 2, a veces múltiples, a veces en ambos senos. Eso es totalmente normal. Obviamente, dependiendo de la cantidad de quistes, podría ser necesario un seguimiento después de la cirugía, a los 6 meses o a los 6 meses después del ultrasonido que la paciente se realizó. Muy rara vez, en algún caso, podría ser que se necesitara hacer una biopsia de alguno de esos quistes, si no es un quiste simple, si es un quiste un poco más complicado, un quiste mixto, un quiste denso, o algún otro tipo de patología que no sea tan evidentemente clara previo a la cirugía, pues esos casos deben explorarse un poco más.
y solo que haya hallazgos ya sugestivos de algún tipo de patología claramente maligna, que no son ni los quistes ni los fibroadenomas, pues uno debería no realizar la cirugía de aumentación. En los demás casos es totalmente posible, solo que puede ser necesario, como decía, hacer algunos estudios adicionales como biopsias o simplemente tener la precaución de hacer un seguimiento posoperatorio, que habitualmente lo hacemos en los primeros 4 meses, 5 meses máximo después de la cirugía, para saber que lo que había antes de la cirugía pues no fue o no ha cambiado después de la cirugía. Doctor nos pregunta, ¿realizas la cirugía para quitar la glándula mamaria accesoria? Sí la realizamos, claro que sí. Ese procedimiento lo hacemos bajo anestesia general, es un procedimiento ambulatorio y dependiendo del caso, usualmente será un procedimiento de alrededor de 1 hora y media de duración en la mayoría de los casos que lo hemos hecho. Doctor nos pregunta, ¿cómo debo hacer para agendar una cita? La cita, bueno, pueden llamar a nuestros números al 2296-6644, 2296-6644, al 2291-6655, 2291-6655, al correo cirugíaplástica@gabrielperalta@gmail.com, cirugíaplástica@gabrielperalta@gmail.com, y a través de esos medios podemos agendar una cita de valoración. Doctor nos pregunta, ¿por qué en una rino primaria es seguro realizar injertos y en una revisión ya no? Toda cirugía de segunda vez es muchísimo menos predecible, muchísimo más limitada, tiene muchos más riesgos, más complicaciones. En términos generales, en una rinoplastia de segunda vez, uno debe enfocarse específicamente en las cosas. Van a haber cosas que se pueden mejorar, van a haber cosas que no se podrán mejorar del todo, y debe haber podría haber algunas cosas que estén, digamos, en duda, pero usualmente la cantidad de material ideal para injertos se encuentra muy limitada en la mayoría de los casos. En muchas ocasiones porque en la primera cirugía el cirujano tomó una buena parte del tabique, tanto cartilaginoso como óseo, y es virtualmente imposible saber cuánto cartílago nos quedó para trabajar. Adicionalmente no sabemos la consistencia de ese cartílago que quedó. Entonces es muchísimo más limitado todo. Básicamente eso, en las rinoplastías de segunda vez, pues muchas veces evidentemente tenemos que recurrir al uso de cartílago, pero a veces tenemos que recurrir a cartílagos menos predecibles, como son el cartílago de la oreja, el cartílago de esta zona de acá, que se llama la concha auricular, o cartílago de las costillas. Pero por experiencia bueno, el cartílago auricular es muchísimo más limitado en la cantidad, aparte de que es curvo, intrínsecamente él es curvo, es mucho más quebradizo, entonces es más difícil de obtener piezas del tamaño y la forma que necesitamos para la mayoría de las reconstrucciones. Y el cartílago de la costilla, aunque digamos que se puede conseguir en cantidades increíbles, porque la cantidad de cartílago que hay ahí comparado con lo que hay en la nariz pues es grandísima, pero es un cartílago muchísimo menos predecible, y por experiencia es un cartílago que tiende muchísimo a absorberse, sobre todo a hacerse más pequeño con el paso de los años. Entonces muchas veces hemos visto casos que hemos hecho reconstrucciones o casos de segunda vez, donde en los primeros 2 años uno dice, wow, soy un artista, soy un mago, cómo soy de bueno, qué resultado tan increíble. Y cuando vuelves a ver a esa paciente 3, 4, 5, 6 años después, empiezas a darte cuenta que no se mantuvo el resultado, que se empieza a ver la nariz mucho más pequeña, etc. Entonces eso nos ha enseñado que el cartílago costal, por lo menos en mi experiencia, es algo muchísimo menos predecible. Lamentablemente, pues en los textos, en los artículos, creo que la mayoría de las veces los cirujanos muestran resultados a 6 meses, si acaso 6 meses, 1 año, 2 años, y es después de ese tiempo cuando uno empieza a ver cositas que lo asombran, pero la mayoría de la gente probablemente no da seguimientos a tan largo plazo, entonces nunca se enteran de ese tipo de cosas, pero gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de dar seguimiento a largo plazo en las pacientes en que hemos hecho casos de rinoplastia secundaria.
y especialmente cuando hemos tenido que usar cartílago de la costilla, cartílago costal, hemos visto este tipo de detalles casi sin excepción, por lo que tratamos de evitar las cirugías de segunda vez. A veces cuando la primera cirugía fue hecha una rinoplastía cerrada, podría ser, si uno tuviera digamos un poco más de certeza de que el tabique no fue tocado o no fue tan tocado en la primera ocasión, no podría intentar hacer algo con el cartílago del tabique, pero aún así es una situación un poco riesgosa porque podría uno entrar allí y no encontrar lo que necesita en la cantidad, en la consistencia, en el grosor, etc. Doctor, ¿dónde es más preferible colocar el implante? ¿Sobre o por debajo del músculo? Igual que dijimos hace un rato, esto depende de la experiencia del cirujano. En los primeros años de ejercicio profesional, basado en lo que todo el mundo dice, en lo que todo el mundo hace, en lo que dicen los expertos, en lo que está publicado en la literatura, todos mis implantes los puse detrás del músculo. Con el paso de muchos años de experiencia, empezó esto poco a poco a cambiar. Y comenzamos a poner a veces implantes delante del músculo, claro, con cierto cuidado porque nos habían dicho que era siempre mejor ponerlo detrás del músculo, pero había ciertos casos donde haciendo lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo hace, lo que dicen los expertos y haciéndolo además con muchísimo cuidado, nos dimos cuenta que no siempre el resultado era satisfactorio para mí. A veces hay resultados que no son satisfactorios para un paciente, pero cuando yo los veo puede ser que yo diga, mira, realmente el resultado está bien, pero a veces las pacientes pueden tener ideas un poquito, no sé, fuera de la realidad. Entonces, cuando yo veía esos casos y yo decía, mira, no, a mí no me gusta, incluso pudo haber pasado al contrario, la paciente estaba contenta, pero yo no. Entonces comenzamos a darnos cuenta que los resultados de los implantes puestos en la ubicación en doble plano, que es la ubicación en la cual se deben poner los implantes detrás del músculo, no siempre se asociaban con resultados que se vieran bonitos y especialmente bonitos en el mediano y en el largo plazo. Y entonces comenzamos a usar con mucho más frecuencia la colocación delante del músculo. Vimos también una gran cantidad de pacientes con implantes delante del músculo colocados por otros cirujanos, especialmente cirujanos, digamos, llamémoslo de la vieja guardia o cirujanos ya con muchos más años de experiencia, y comenzamos a darnos cuenta que esos resultados se mantenían bastante bien en el tiempo, y en algún momento comenzamos a utilizar con mucho más frecuencia la colocación delante. Hoy en día estoy seguro que las dos ubicaciones son válidas, que las dos ubicaciones tienen ventajas, tienen desventajas, tienen riesgos, pero estoy también seguro y convencido que desde el punto de vista estético, la ubicación delante ofrece muchas más ventajas que la ubicación detrás en el corto, en el mediano y en el largo plazo. De modo que es una ubicación que hoy en día empleo en la mayoría de mis pacientes. Todavía, por supuesto, que hay casos en los cuales usamos el doble plano, pero mucho menos que en el pasado. Doctor, nos pregunta, si se realiza la mastopexia, ¿es necesario poner implante? Depende del caso. En términos generales, cuando tenemos pacientes que vienen para mastopexia, yo suelo hacer la sola mastopexia, no suelo hacer la colocación de implantes al mismo tiempo. Y si fuera el caso necesario, yo primero hago la mastopexia, esperamos 6 meses a 1 año y después se coloca el implante. ¿Por qué? Porque la cirugía de implantes, la cirugía de aumento mamario es una suma, es lo que la paciente trae más el implante. Si los senos de la paciente los podemos normalizar, los podemos poner en la posición correcta, con la forma adecuada, en una primera etapa, luego a la hora que ponemos el implante vamos a tener una versión más grande de algo que ya está corregido. Si hacemos las dos cosas con la paciente acostada, que es cuando se va a hacer la cirugía, va a ser muy difícil hacer las dos cosas y tener una idea realmente clara, precisa de lo que se va a obtener. Entonces, por esa razón y por el hecho de que las complicaciones son muchísimo más comunes cuando se hacen las dos cosas al tiempo, se hace el levantamiento de senos y se colocan los implantes, hacer el levantamiento y meses después hacer
la colocación de los implantes cuando es necesario. Si no, simplemente, digamos, en pacientes que tienen un buen volumen mamario, simplemente a lo largo de los años lo único que hemos hecho es la mastopexia, y es muy interesante porque en esos casos que tienen suficiente volumen, bueno, por un lado, las pacientes muchas veces nos han dicho: doctor, es que yo no quiero ponerme un implante, o la paciente dice: doctor, yo tengo suficiente, yo creo que no voy a necesitar un implante. Pero algunas otras pacientes han venido con la idea de que ellas quieren el implante y quieren hacer la mastopexia. Sin embargo, cuando hacemos la cirugía nos dicen: uy, doctor, menos mal que le hice caso, porque si no, no me imagino cómo hubiera quedado. Si esto quedó así de grande, cómo hubiera quedado si me hubiera puesto implantes además. Entonces, no siempre es necesario poner implantes. De hecho, en la inmensa mayoría de mis pacientes considero que no es y no ha sido necesario poner implantes después de un levantamiento. Doctor, nos preguntan: para que el escote se vea más pronunciado y rellena la parte de arriba, ¿cuál es la mejor forma para colocar el implante? ¿Por debajo o encima del músculo? Hay muchas cosas que incluso no dependen de eso. Primero, entre más cerca esté el implante de aquello a lo cual uno quiere cambiar, mejorarle o modificarle la forma, más predecible es el resultado. Entonces, si ponemos el implante por delante del músculo, es decir, inmediatamente atrás de la glándula mamaria, la modificación que vamos a generar en el seno va a ser muchísimo mayor. Primer punto. Segundo punto, cuando vamos detrás del músculo, el implante va a quedar detrás del músculo. Y a veces cuando yo digo eso, dicen: mira, pues tipo le gusta decir cosas tontas. No, es algo que es importante que lo recalquemos. Cuando ponemos el implante detrás del músculo, el implante queda detrás del músculo. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que respetar las inserciones musculares en el medio, en las costillas, en esta zona. Y habitualmente esas inserciones, así como tenemos la mitad de nuestra más delgada, una ceja más arriba que la otra, incluso un ojo más grande que el otro. Mi ojo más grande es el izquierdo, el derecho siempre es más pequeño en mi caso. Claro, a ciertas horas del día es más evidente, pero cuando vemos ese tipo de cosas, podríamos tener adentro de nuestra paciente los músculos pectorales con inserciones más anchas en un lado que en el otro. El implante no puede llegar más adentro que eso. Entonces eso significa que el implante quedará más para afuera en el lado donde el músculo es más ancho y llegará más al medio en el otro lado. O si el músculo es más grueso, podría empujar, protruir, abombar más en un lado que en el otro. Y ese tipo de asimetrías tenemos que aceptarlas. No hay otra posibilidad, porque eso es una limitante que nos pone el cuerpo. Cuando ponemos el implante delante del músculo, trazamos una línea en el medio, trazamos unas líneas paralelas al lado y lado, y podemos llevar el implante hasta ese lugar. De esa manera vamos a poder acercar muchísimo más los senos, vamos a poder cerrar el escote mucho mejor, vamos a tener mucho mayor predictibilidad al poner un implante delante del músculo. Pero no es el único factor. Los otros factores dependen del perfil o proyección del implante y del tamaño del implante. El perfil del implante se refiere a que tenemos implantes, por ejemplo, de 300 centímetros cúbicos, pero tenemos implantes de 300 centímetros cúbicos que son de perfil alto, es decir, que son implantes angostos tanto a lo ancho como en sentido vertical, y donde los 300 centímetros cúbicos se disponen hacia el frente mayormente. Y hay otros implantes que son más anchos, donde el implante llenará, digamos, obviamente es más ancho en sentido transverso, es más ancho en sentido vertical y poco salido hacia el frente. Si el implante es más ancho en sentido transverso y en sentido vertical, llenará mucho mejor el seno en la parte del medio, en la parte lateral, en la parte superior, y por tanto llenará muchísimo mejor el escote. Entonces, el perfil del implante es un determinante fundamental de qué tan lleno nos va a quedar el escote, qué tan juntos nos van a quedar los senos, qué tan llena va a quedar la parte superior. No solamente poner el implante delante o detrás. Y por supuesto la otra cosa, el volumen del implante. Porque si ponemos un volumen que sea insuficiente, porque tal vez la paciente, no sé, trae alguna idea en la cabeza y nosotros acatamos al número que la paciente creyó que era el adecuado, en lugar de basarnos en las dimensiones del seno de la paciente, pues nos va a faltar llenado a lo ancho y también en sentido vertical. Entonces, todo este tipo de cosas determinan que el escote de la paciente se llene debidamente. La otra cosa, el
tipo de implante. Un implante anatómico, que es un implante que usualmente los que yo uso son ovalados, más largos en sentido vertical que en sentido transverso, no solamente tienen menos posibilidad de hacer ver más gordita a la paciente, sino que por ser ovalados van a llenar mejor el polo superior, van a llenar mejor la parte superior y por tanto, si estuviera ubicado acá, va a permitir llenar mucho mejor el escote al lado y lado. El implante anatómico mantiene la forma, el implante anatómico no se baja cuando el implante se pone en posición vertical. Entonces el implante anatómico va a llenar la parte superior, mientras que un implante redondo va a perder su forma, va a bajarse y no va a llenar la parte superior. Y si no llena la parte superior, pues entonces tampoco llenará el escote tanto como lo hace un implante anatómico. Entonces, son toda una serie de cosas que están justamente digamos que se tienen que seleccionar para que la paciente tenga el mejor resultado en cuanto a unir sus senos, en cuanto a llenar el escote, en cuanto a llenar la parte lateral, que los pezones no queden mirando para los lados, etc. De modo que son muchas cosas que no solamente dependen de que el implante se ponga delante o detrás, aunque pues obviamente todas están interrelacionadas de una manera u otra. Doctor, nos pregunta, tengo 2 lipos previas, pero me queda mucha fibrosis. ¿Se puede solucionar? No. La respuesta, perdón por la respuesta corta es no y la respuesta larga es no. En realidad no he visto a lo largo de los años que haya posibilidad de hacer esto. Perdón si me reí, o sea, fue simplemente por responderlo de forma tal vez abrupta, pero sí, o sea, a lo largo de los años nunca he visto que la fibrosis posoperatoria se pueda mejorar. Se pueden inyectar esteroides, eso puede suavizar cosas, se puede hacer uso de fajas que generen presión por largos periodos, se pueden usar masajes, también masajes de drenaje linfático, masajes compresivos, muchas cosas, pero en términos generales esa fibrosis va a permanecer allí, especialmente si se hizo una liposcultura por segunda vez. En términos generales, los resultados de una liposcultura de primera vez son muy poco modificables con una liposcultura de segunda vez, y casi siempre lo que uno va a hacer es generar más fibrosis, aún más irregularidad con una liposcultura de segunda vez. Entonces es muy poco lo que uno puede hacer. Las cosas se pueden incluso empeorar más si uno pretende quitar piel haciendo una abdominoplastía, en un caso donde ya hay una o ya hay 2 lipoesculturas, puede uno terminar realmente con casos muy complicados de necrosis de tejidos, de modo que no hay mucho que hacer en el caso de un caso de fibrosis. He visto incluso casos donde han tenido fibrosis, les han aplicado esteroides, no sé en qué dosis, pero sin duda puede ser muy fácil llegar a dosis excesivas con esteroides, y he visto casos de diabetes inducida por inyección de esteroides intralesionales en casos de fibrosis después de liposucción. He visto casos de síndrome de Cushing, que es síndrome de Cushing iatrogénico, que es consecuencia de una gran cantidad de los efectos secundarios de los esteroides usados en casos de pacientes de lipoesculturas con fibrosis, en lipoesculturas de segunda vez. Incluso conocimos algún caso de una paciente nuestra que le habíamos hecho una lipoescultura, años después quiso hacer una segunda lipoescultura, le dijimos que no era posible, le recomendamos de todas las formas posibles que no la hiciera, y sí la hizo, y terminó con síndrome de Cushing iatrogénico, terminó con una diabetes inducida por esteroides, con manchas en la piel, con vasos capilares por esteroides, etc. De manera que no hay mucho que hacer en un caso de fibrosis posquirúrgica inducida por lipoescultura. Y eso me lleva a retomar la pregunta inicial. Por eso es tan importante la cita de valoración inicial. La cita de valoración inicial no debe tomarse a la ligera. Lo que vamos a hacer es un cambio permanente en cualquier parte del cuerpo que vayamos a hacer. Debe ser, o sea, no estoy diciendo que los resultados sean perfectos siempre, pero sí, si todas las cosas se hacen con cuidado, si se hacen de manera seria, la posibilidad de complicaciones es realmente poca, y la posibilidad de resultados satisfactorios es muy alta. Evidentemente podría haber casos en los cuales alguna cosa no se pueda controlar
como uno quisiera, pero en términos generales los resultados serán satisfactorios tanto para la paciente como para el cirujano si ambas partes se toman las cosas en serio como debe ser. Doctor, nos pregunta, ¿tiene body type? No empleamos esto, usamos algo parecido que es el body term, que es algo que usamos en la parte del spa de nuestra clínica y funciona para reducir medidas y funciona para tensar la piel en algún grado, pero pues obviamente nunca será el mismo grado de un procedimiento donde se recorte piel. Obviamente recortar piel pues va a implicar cicatrices, pero pues nunca estas técnicas generarán tensado como el que se puede generar quirúrgicamente. Obviamente que al no tener cicatrices pues es positivo, pero no, obviamente cada cosa tiene sus limitaciones. Doctor, nos preguntan, ¿cada cuánto se cambian los implantes de seno? Los implantes mamarios deben cambiarse cada 10 años, de acuerdo con la recomendación oficial de la FDA. Y eso se basa en estudios. Solamente hay 2 compañías que tienen estudios a largo plazo, estudios a 15 años, en cerca de 40,000 pacientes. Estoy hablando de las compañías Mentor y Allergan. Hay otras 3 compañías más que obtuvieron aprobación por FDA, pero sus estudios no fueron, de hecho, ninguno de sus estudios superó los 5 años. Entonces, para mí no son suficiente garantía y ninguna de esas otras 3 compañías vende implantes en Costa Rica. La única marca que en este momento vende implantes en Costa Rica y que tiene aprobación por FDA y por tanto tiene sus estudios es la compañía Mentor. Las otras compañías que venden implantes en el país no tienen esos estudios, por eso es la única marca que yo utilizo y de acuerdo con esos estudios que tienen una incidencia, los estudios de la FDA, de la compañía Mentor, tienen un 13.6% de ruptura a 8 años. Eso es un indicativo de que ya a los 8 años hay suficiente porcentaje de pacientes con alguno de sus implantes en mala condición como para sugerir un cambio oportuno de los implantes. Los estudios para la compañía Allergan a 10 años muestran una incidencia de ruptura del 10.1%. Entonces ya sabemos que entre el 10.1 y el 13.6% de las pacientes podrían tener uno o sus 2 implantes rotos o en mala condición entre los 8 y los 10 años. Una paciente de cada 7, una paciente de cada 10, entre los 8 y los 10 años, podría tener alguno de sus implantes en una condición que sugiera cambiar el implante, de manera que en esos estudios es que se basa esto y no existe ningún implante que sea para siempre. No hay ningún objeto hecho por el ser humano que sea para siempre, de manera que debemos tomar en cuenta esto antes de la cirugía y como lo decíamos hace un momento, entonces no deberíamos esperar que en nuestra consulta inicial nos hablen de implantes que son para siempre. Es más, debe ser una señal de alerta. Si el cirujano dice que nos va a poner implantes para siempre, pues es algo que debería alertarnos y probablemente debería hacernos huir de ese lugar, no voy a decir que de inmediato, pero sí que no lo consideremos para operarnos en ese lugar, porque si nos están diciendo esa mentira en un tema que es serio como este, ¿qué otras mentiras más nos irán a decir? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Doctor, ¿afecta una operación mamaria en la lactancia de mis futuros hijos? Ok, depende de la técnica que el cirujano emplee. Por ejemplo, si estamos hablando de levantamiento de senos o de reducción mamaria, hay una técnica que es la técnica de pedículo central. Cualquiera de las formas en que se haga un pedículo central, usualmente las pacientes mantienen la capacidad de lactancia. Hay otra técnica que es la técnica de pedículo piramidal inferior, podría mantener la capacidad de lactancia en la mayoría de los casos, pero las otras técnicas totalmente la capacidad de lactancia y además la sensibilidad de los pezones. Entonces habría que digamos, tomarlo en consideración. Desde el punto de vista del aumento mamario, es probable que cuando los implantes se ponen por la areola se afecte muchísimo más la capacidad de lactancia. Sin embargo, por experiencia, ya que puse implantes por la areola en gran cantidad de mis pacientes en los primeros años de ejercicio profesional, los primeros
10 años de ejercicio profesional, estoy seguro, porque lo vi en muchas pacientes que pusimos implantes por la areola, que pese a haber puesto implantes por la areola, pudieron tener lactancia. Las que se embarazaron, muchas de ellas pudieron tener lactancia después de implantes. De manera que, ¿qué cosas podrían afectar la lactancia? Probablemente un poco. Las otras cosas probablemente no tengan tanta importancia. Poner implantes de un tamaño excesivo, muy probablemente también afecta hace que realizar la succión y puede ser la lactancia. Implantes de demasiada proyección, implantes de proyección alta y especialmente implantes de proyección ultra alta van a generar mucha mayor presión y atrofia por adelgazamiento de tejidos en la glándula mamaria, de manera que podría afectarse la lactancia, pero en términos generales la mayoría de las veces no he visto que las pacientes, después de que las hayamos hecho cirugías, con las técnicas que empleamos tengan problemas. Sin embargo, como dije, en las técnicas de levantamiento, reducción con pedículo superior, medial, lateral o algunos pedículos inferiores, podría no haber ninguna posibilidad de lactancia para los levantamientos y reducciones. Doctor, nos pregunta, hace 3 meses tuve una abdominoplastia. Sané bien, mi drenaje cerró, pero empezó a sentirme mal y me hicieron ultrasonido. Tenía líquido adentro. Mi cuerpo sigue generando líquido. ¿A qué se debe eso? Probablemente se quedó un poco de líquido, no salió totalmente por el drenaje. A veces puede ocurrir, a veces porque el drenaje se retiró tempranamente, pero a veces, aunque el drenaje se deje ahí por 2, 3 semanas, a veces más tiempo, podría quedarse líquido en alguna zona, y ese líquido digamos que se queda ya acumulado. Muchas veces incluso, aunque se punce y se saque, el cuerpo volvería a producir ese líquido porque se genera una bolsa de cicatriz dentro, y podría ser necesario incluso en algunos casos hacer una cirugía para quitar ese, llamamos nosotros un pseudoquiste. Es algo totalmente impredecible, no es algo que el cirujano pueda predecir ni pueda evitar en muchos casos. Es poco común, pero sí puede pasar, y eso es alguno de los riesgos que puede haber con esa cirugía. En algunas ocasiones drenarlo con mucha frecuencia, causando compresión después del retiro del líquido en múltiples ocasiones, lleva a que el espacio poco a poco se vaya cerrando y finalmente sane bien. Pero en algunas ocasiones, pese a hacer eso, muchas veces termina o genera un abombamiento ligero en la zona, producto de que esa zona tuvo un proceso de cicatrización y un proceso inflamatorio, porque ese líquido no es agua, ese líquido es líquido inflamatorio, y eso genera una respuesta de cicatrización más fuerte, y eso podría hacer que esa zona después permanezca ligeramente más elevada que las zonas alrededor, y es algo que va a suceder probablemente, de manera que hay que saber qué puede pasar. Doctor, nos preguntan, ¿cuál es la razón por la que no realiza mastopexia con abdominoplastia en la cirugía? Ok, una mastopexia en mis manos es una cirugía larga. ¿Por qué? Porque yo hago cada seno, yo hago los 2 senos. Habitualmente, en la mayoría de los lugares hay un cirujano operando en cada seno. Yo hago los 2 senos por mi cuenta, porque yo sé que haciendo los 2 senos hay muchísimas más posibilidades de que los senos queden parecidos, porque para empezar, desde antes de la cirugía ya eran diferentes, pero si cada seno es operado por un cirujano diferente, pues las posibilidades de simetría son mucho más difíciles o virtualmente imposibles. Entonces me voy a demorar bastante tiempo en una cirugía de mastopexia, y una abdominoplastia es una cirugía que también es una cirugía larga. Adicionalmente, yo igualmente hago los dos, hago el lado derecho, el lado izquierdo del abdomen de mi paciente. Somos muy eficientes, realmente debo decir que la cirugía se hace en forma eficiente, por eso procuramos que no haya absolutamente nada de sangrado. Se hacen las cirugías de manera sumamente eficiente para no perder tiempo, pero aún así estas 2 cirugías juntas
y con el hecho de que entre una cirugía y la otra no es como nada más que terminamos de hacer una cosa y saltamos de una vez a la otra, sino que para que sea correctamente hecho tenemos que hacer una cirugía, terminar, quitar campos quirúrgicos, hacer la desinfección de la otra zona, poner campos quirúrgicos y dar comienzo a la otra cirugía. Entonces, además del tiempo quirúrgico, cada una de esas dos cirugías, tenemos que agregar un periodo de 50 minutos entre una cirugía y la otra para hacerlo de la forma correcta. ¿Qué forma correcta? Porque si hicimos toda la desinfección del abdomen y de la zona de los senos antes de empezar la cirugía, cuando terminamos de hacer una cirugía, supongamos la abdominoplastía, tenemos 4 horas desde que se hizo toda la desinfección. Si en ese momento empezamos a hacer los senos, esos senos tienen una cantidad de bacterias muy parecida a la cantidad de bacterias que había en un comienzo. Entonces, como que no hubiéramos hecho la desinfección de la zona. Por eso es necesario terminar de hacer una zona, quitar todos los campos quirúrgicos, hacer la desinfección para que volvamos a llevar esa cantidad de bacterias al mínimo posible y comenzar la cirugía. De esa manera vamos a minimizar la posibilidad de infección en la segunda zona que se opere. Pero si lo hacemos de la otra forma, obviamente nos ahorramos 50 minutos, pero vamos a tener que gastar después en interconsultas para el infectólogo, en el enfermero para que nos ponga el antibiótico intravenoso, en curaciones, en un montón de cosas, y creo que eso sale más caro que pagar 50 minutos más de anestesia, pero obviamente haría la cirugía sumamente larga y eso podría llevar a más riesgo, de manera que por esas razones que no combino las dos cirugías, prefiero separarlas aunque sea unos días entre una y otra, y entonces podemos dar el mejor resultado posible a la paciente con la menor posibilidad de complicaciones. Adicionalmente, estoy seguro que todas las pacientes quieren el mejor resultado posible, el más bonito, no está haciendo con la primera. Entonces uno hace la segunda porque tiene que cumplir, y eso nunca permitirá que ese resultado sea tan bueno como yo ser, porque si no, entonces la pongo en riesgo. Es un buen resultado, para los que están bien hechos, tienen uno trabaja tranquilo, feliz, y obviamente eso significa siempre el mejor resultado. Si uno está mentalmente en el mejor ánimo, si uno es feliz, como haciendo así el trabajo, pues obviamente que el resultado será mejor. Pero si usted nada más está por cumplir, porque la paciente se lo pidió muchas veces, nos pasó en los primeros años de cirugía, la paciente decía es que las dos cirugías me opero, entonces nos daba miedo, entonces la operábamos, entonces terminamos siempre haciendo la segunda cirugía en condiciones que no eran las ideales. Hoy en día yo sé que cada cirugía en la que yo empiezo la cirugía, yo estoy en el mejor ánimo, en la mejor disposición para darle a cada paciente el mejor resultado dentro de lo que el cuerpo de la paciente me lo permite, por supuesto. Entonces, por eso prefiero separar las cirugías. Doctor, nos preguntan, ¿todas las intervenciones las realiza el mismo doctor Peralta? Sí, claro. Todas las cirugías las realizo yo. No hay ningún procedimiento en el cual intervengan ayudantes o otros cirujanos. Incluso una cosa que la mayoría de la gente no sabe, pero que creo que nunca le hemos dicho, si le hemos dicho no lo insistimos tanto, incluso tomar la vía en la sala de operaciones tomo yo personalmente. Debo ser uno de los pocos que tiene experiencias malas en pacientes en forma rutinaria. ¿Y eso por qué? Porque me gusta tomar la vía. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas veces el paciente se va a sentir mucho más cómodo, mucho más confortable que la persona con la cual habló antes de la cirugía, sea la persona que hace la mayor cantidad de cosas cuando el paciente está despierto, cuando el paciente está interactuando con el personal, con el equipo de trabajo. Entonces el paciente se va a sentir mucho más cómodo. Adicionalmente, no sé, obviamente ya para el momento en que empieza en que llega el día de la cirugía, he pasado entre 4, 5, 6 horas conversando con mi paciente. Entonces
paciente también se siente mucho más tranquilo, con antibióticos, medicamentos para dolor, inflamación, náuseas, vómito. También solo yo antes de que llegue el anestesiólogo o con la presencia del anestesiólogo en la sala. Entonces eso hace que se eviten accidentes, olvidos, cosas que se administran o que se dejen de administrar mis pacientes, de manera que todo ese tipo de cosas yo tengo con esas cosas, el paciente recibió oportunidades los medicamentos, pero no tener nada para reducir el dolor, para reducir la posibilidad de infección. Yo sé, personalmente sé que el paciente recibió todo eso cuando indicado, solamente 30-60 minutos antes de dar comienzo a la anestesia o a la cirugía. Entonces eso para mí es una medida más de seguridad, que yo sé que cuando se delegan ese tipo de cosas en otras personas, pues muchas veces no se hacen como debiera ser, o se comete algún accidente o algún error. Doctor, nos preguntan, ¿los retoques son frecuentes? No, pero no debería ser una pregunta que yo debería responder. Sería interesante, o sea, obviamente que no es posible, pero la podría responder cualquiera de las secretarias que ha trabajado en mi oficina. Saben que los retoques son pero muy poco frecuentes en nuestra clínica. Probablemente, no sé, haré un retoque de alguna cirugía, no sé, cada 5 o 6 años, y usualmente alguna cosa muy pequeñita, sumamente controlada, básicamente, pero es sumamente poco común, como les mencionaba. ¿Qué dice? Perdón. Doctor, nos preguntan, ¿dónde cursó sus estudios en cirugía plástica? Ok, bueno, hay dos partes, formal e informalmente. Cuando yo comencé, yo estaba estudiando medicina en Bogotá, en Colombia. Comenzamos a estar metidos en salas de operaciones con cirujanos plásticos. Trabajé allí con un sinnúmero de cirujanos plásticos, el doctor Tito Tulio Roa, el doctor Fernando Peña, el doctor Felipe Kaufman, el doctor Roberto Legnelet, el doctor Gilberto Mariño, el doctor Gilberto Marín Arias, el doctor Omar Pacheco. La lista es grandísima, probablemente como unos 15 cirujanos plásticos allí en Bogotá, en las diferentes ramas de la cirugía plástica, de cirugía de manos, cirugía estética, cirugía reconstructiva, cirugía maxilofacial. Y eso fue durante esos 6 años de estudios de medicina. Luego vine a Costa Rica, aquí hice los estudios oficiales, formales de posgrado, en los hospitales de la Caja del Seguro Social, en los 4 hospitales de la zona metropolitana. Luego fui a Guadalajara, México, con el doctor José Guerrero Santos, quien pues era un gigante de cirugía estética y de la cirugía plástica, un pionero en una gran cantidad de cosas. Quien después de ser maestro, y digo eso porque fue la persona que me cambió la perspectiva totalmente, fue el doctor John Tevitz en Dallas, Texas. Me cambió toda la perspectiva, todo lo que había visto anteriormente fue modificado, pero obviamente pues también aprendimos con muchos otros cirujanos, con el doctor Bruce Connell en California, el doctor James Stusin, el doctor Oscar Ramírez en Baltimore, Harvey Heinrichs en Los Ángeles, con Rolling Daniel también en Los Ángeles, con el doctor Richard Davis en la Florida, con el doctor Joel Feldman en Boston. De manera que, y obviamente se me deben olvidar una buena cantidad de cirujanos con los cuales me entrené, y de los cuales pues por supuesto que les aprendimos gran cantidad de cosas. El doctor Malcolm Paul en Los Ángeles también, en Orange County,
de modo que un poco por todos lados y por supuesto pues mucha lectura sin duda, y obviamente lo que aprendes en el día a día, porque no solamente lo que haces de entrenamiento, sino después cuando te enfrentas ya a los casos y tienes que hacer tu propia experiencia, sacar tus propias conclusiones y no simplemente basarte en lo que te contaron, en lo que te dijeron, pero que podría no ser cierto. Que creo que es al final lo más importante. Te pueden decir muchas cosas, que al final lo importante es lo que tú aprendes con el seguimiento de tus pacientes, de manera que han sido esos pacientes y el seguimiento que le hemos dado a lo largo de los años lo que nos ha permitido aprender más. Doctor, ya para ir cerrando, ¿nos regala la información de contacto y ubicación de la clínica? Claro, claro que sí. La clínica, bueno, está ubicada en San José de Costa Rica, San José, Sabana Sur, de la Torre Universal, 200 metros al sur, 200 metros al oeste. Los números de contacto, el 2296-6644, 2291-6655 y el correo cirugíaplástica@gabrielperalta@gmail.com, cirugíaplástica@gabrielperalta@gmail.com. Bueno, entonces no me queda más que darles las gracias a todos ustedes por las preguntas que hicieron, como siempre, sumamente interesantes, muy acertadas las preguntas. Muchas gracias por enviarlas. Si no fuera por esas preguntas, pues no podríamos hacer estos espacios tan educativos. Los invitamos a seguir enviándonos preguntas, por favor, para que en futuros en vivos podamos dar respuesta a todas ellas. Y bueno, sin más, muchas bendiciones para todos. Que Dios los cuide a todos. Doctor, disculpe, nos acaba de llegar una pregunta, entonces podemos responderla rápidamente. Claro. Y en el próximo en vivo la reforzamos un poco más. Claro que sí. Entonces nos preguntan, con respecto al líquido después de la abdominoplastia, el día de hoy me sigue filtrando cada 3 días, cada 2 a 3 días, y me sacan entre 40 o hasta 100 cc. Sí. Ahora sí hay probabilidad de una cirugía extra. Sí, claro que hay posibilidades, pero probablemente lo primero es tratar de hacer la extracción de ese líquido. Pueden hacer como lo están haciendo, punzando en la zona problemática. Yo lo haría incluso, si se puede, todos los días, tratando de cerrar el espacio lo antes posible. Se drena lo más seguido posible, se genera compresión en la zona tanto como se pueda todo el tiempo, o sea que nada más usted retire digamos, la faja y las cosas que meta debajo de la faja para generar la compresión, solamente para bañarse. Incluso algo que podría ayudar, lo hemos usado, lo usamos durante algunos años, durante el entrenamiento en cirugía reconstructiva. Tomábamos una gran cantidad de algodón, se mete por debajo de la faja, pero se mete húmedo, de manera que ahora que eso seca con la faja puesta, genera un molde del cuerpo en esa posición de máxima compresión. Entonces podría ayudar a cerrar un poco más el espacio, pero sí habría que drenarlo, ojalá que a diario o máximo día por medio, para que ese espacio poco a poco se vaya cerrando, y podría ser que a la vuelta de un par de semanas máximo eso ya esté cerrado. Aún así podría ser que en el futuro hubiera necesidad de hacer algún procedimiento para ir a retirar, si es que queda alguna pequeña zona de líquido, ir a retirar ese pseudoquiste, o sea, esa cavidad llena de líquido, mucho más pequeño en alguna zona en particular, pero obviamente eso podría generar una cicatriz específicamente sobre el sitio donde esté ubicado ese pseudoquiste, de manera que si se puede evitar es muchísimo mejor, y por eso es tan importante que se hagan esos drenajes seguido. La otra posibilidad es introducir un drenaje o un catéter, algo que permanezca allí todo el tiempo, de manera que se drene, pero adicionalmente se tenga un tubito con el cual se esté sacando ese líquido todo el tiempo, y además pues, o sea, la compresión. Entonces eso podría ayudar. Algo que puede utilizarse también cuando se hacen esos drenajes en forma intermitente a diario es conectar la aguja con la que se va a extraer el líquido, conectarla a un equipo de liposucción, de manera que la aspiración es muchísimo más fuerte, muchísimo más agresiva y más completa. Entonces eso hace que el espacio se colapse, de inmediato proceder a colocar la compresión, y de esa manera tratar de hacer que se cierre el espacio lo más pronto posible. Ahora, es interesante,
si se dan cuenta, lo que acabamos de hacer es describir lo que hemos hecho en casos donde nos ha pasado lo mismo. O sea, esto no es algo que solamente le haya pasado a usted como paciente, esto es algo que ha pasado muchas veces, y solamente a través del aprendizaje con un caso y otro caso y otro caso, uno empieza a buscar soluciones para tratar de resolver este tipo de problemas. De manera que con lo que acabo de decir, probablemente hecho y probablemente de manera muy superficial, digamos, recuerdo de casos en los que hemos tenido ese mismo tipo de problema. Afortunadamente, gracias a Dios, ya hace algunos años que no tenemos este tipo de problemas, o por lo menos no en forma tan frecuente. Creo que el último caso fue al final del año pasado, y de ahí para atrás probablemente no pasó en los últimos 4 o 5 años, pero sí tuvimos algún caso de acumulación de líquido, un seroma, y pues sí, hay que manejarlo de esa manera. Si además usted quiere compartir este en vivo con el bono que le operó, pues creo que para él también puede ser de gran ayuda la información que acabamos de dar, para que usted y sus comunicado para los dos. Entonces, ¿sí puede regalar la información de contacto de la clínica? Claro, entonces la dirección es en Sabana Sur, en San José de Costa Rica, Sabana Sur de la Torre Universal, 200 metros sur, 200 metros oeste, el número 2296 6640 495, y el correo electrónico sería latica@gmail.com. Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por concluido el en vivo del día de hoy, agradeciéndoles una vez más las preguntas que nos han dado. Y bueno, adicionalmente, la persona que nos escribió con respecto a minoplastia, si podemos ayudarles de alguna manera más, pues con muchísimo gusto estamos para servirles. Feliz tarde para todos y muchísimas bendiciones. Que Dios los cuide.